Son las 18 horas con 35 minutos, 6 de la tarde con 35 minutos, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano, 18 con 35 minutos. 26 grados la temperatura. Va bajando la temperatura, se pone más fresquita la temperatura acá en la noche guayaquileña. Queremos saludar la presencia aquí en los estudios de Radio Sucre de Byron Paredes Monteros, presidente de la Asociación de Productores Bananeros del Ecuador. Junto a Gustavo Álvarez y Orlando Murillo estaremos tocando un tema que por muchos años se lo ha debatido, se lo ha consensuado, pero hasta el momento parece que el tema sigue de largo. El precio mínimo de sustentación para el 2020. Don Byron Paredes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Luis, licenciado Orlando, licenciado Gustavo, radio oyentes de Radio Sucre. Es un gusto, un honor estar aquí con ustedes. Orlando. Hace 4 días, según la información que tenemos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería fijó el precio de sustentación de la caja de banano en $6.40 para la temporada del 2020. ¿Es así? Sí, efectivamente recibimos la noticia, lo cual causó un profundo malestar, inconformidad de los agricultores de todo el litoral, de toda la región costa donde se produce bananos y musáceas, porque el resto de musas como el barraganet, el lorito, están enlazados al precio de sustentación del banano. ¿Pero por qué ese malestar? ¿Por el reajuste pequeño? ¿Aspiraban a algo más? Sí, definitivamente en reuniones anteriores al Consejo Consultivo se determinó en unanimidad, todas las asociaciones de productores, desde Esmeraldas hasta la provincia del Oro, ir con la posición de que sea al menos 7.29 el nuevo precio que rija para el año, para la temporada del 2020, el precio mínimo de sustentación, y los representantes estaban autorizados para, en un tema de resiliación, plantarse en un 6.80. ¿Y qué es lo que hizo que fracase este consenso entre productores, representantes del gobierno, etcétera? Bueno, en el Consejo Consultivo deben de ponerse, lo ideal es que se pongan de acuerdo las partes, ¿no? Los productores, los comercializadores. Los comercializadores se mantuvieron siempre en un 6.30. Los productores, reitero, con el ánimo de resiliar, de llegar a un acuerdo, a un mutuo acuerdo, porque siempre es mejor los acuerdos antes que el Estado dirima, ¿verdad? Con el diálogo y todo. Con el diálogo, sí. Nosotros consideramos que diálogos profundos, transparentes, permiten acuerdos permanentes. Y los agricultores dijeron, bueno, aceptamos un 6.80, pero no hubo el acuerdo y tenía que dirimir el Estado ecuatoriano. El 6.20 finalmente. ¿De qué manera compensa este valor de sustentación de $6.20 la caja de banano, al costo exacto de producción? Mire que, bueno, 6.40. Perdón, 6.40. Para mencionar algunos datos estadísticos, en los últimos 12 años el incremento de salarios de nuestros colaboradores está en alrededor del 70%, ¿no? Ajá. En el acumulado de los últimos 12 años. El peso específico en costes de mano de obra en el tema de la producción de musáceas, de banano, es más o menos entre el 45 y el 55% del costo total. Entonces, se ha incrementado 70%. En cambio, el precio de sustentación se ha incrementado en el mismo periodo del 15%. El proceso inflacionario en el mismo periodo ha sido de un 20 y pico %. Entonces estamos en una desventaja total porque se han inflado los costos y nuestro precio más bien se ha estancado, se ha reducido el poder adquisitivo del valor que reciben los agricultores. Este es uno de los motivos por los cuales hubo el malestar de los agricultores, porque bien podría pagarse este precio de 6.80 que se plantó el sector agropecuario. Nosotros siempre hemos manifestado que los precios deberían ya de fijarse técnicamente en lugar de políticamente. Y para que los precios sean técnicos, lo más correcto es que se los indexe de alguna manera con lo que pagan los consumidores finales, ¿no es cierto? Entonces aquí dicen, no, pero es que el precio del banano es distinto en los distintos mercados, en los distintos países del mundo, es distinto en Estados Unidos que en Europa, en la misma Europa distinto en España que en Francia, que en Italia, que en Holanda, que en Alemania. Pero hay también que analizar el costo de transporte, aranceles que pagan. Definitivamente. Entonces decimos, ¿saben qué? Que se indexe y no nos hagamos problema. Cojan el país importador donde más barato paga el consumidor final en el supermercado y a ese país indéxenos. Puede ser Chile inclusive. Indéxese y estamos seguros que ese análisis técnico va a resultar un 6.80.
Nosotros no tenemos problema como agricultores que suceda de esa manera. Pero lamentablemente, miren que es así. Esos 10 centavos por caja equivalen a 0,002 centavos por libra. Esas son las políticas agropecuarias que el gobierno de turno, el presidente Lenín Moreno, tiene para el sector más importante de la economía del Ecuador. Ahora, señor Paredes, ¿de qué manera? Valemos 0,002 centavos. Esa es la importancia. Imagínense ustedes, licenciados. Ahora, ¿de qué manera también, señor Paredes, el excedente del hectareaje de cultivo impide que el reajuste en el precio de sustentación siempre sea al alza y que refleje de alguna forma o el planteamiento que usted hace o auténticamente el costo de producción? Mire que no hay ningún excedente de cultivo y vamos a seguir con los datos estadísticos porque son muy ilustrativos. El primer país productor de banano en el mundo es la India y produce 10 millones de cajas aproximadamente cada semana, ¿no? Sin la calidad del nuestro. Todo el banano del mundo es bueno, es sabroso, pero el Ecuador es mejor, tiene más grados Brix, dura más en percha, dura más en verde y es más sabroso. ¿Por la tierra o por estar en la mitad del mundo con unos rayos perpendiculares del sol? Todas las condiciones que usted lo acaba de mencionar, los suelos son agrícolas 100%, la variación de climas, la humedad relativa, el estar justamente en el centro del planeta, convierte al Ecuador en un país netamente agropecuario y de alto rendimiento. Entonces íbamos analizando datos estadísticos. La India 10 millones de cajas todas las semanas, Brasil 8 millones de cajas todas las semanas, 18 millones de cajas entre los dos países se lo consumen todo. 1.200 millones de habitantes entre los dos países. El resto del mundo somos 6.500 millones de habitantes. O sea, 5 veces y un poco más, 5.5 veces lo que estas dos naciones en habitantes, ¿verdad? Y la oferta exportable del banano al mundo es menos que los 18 millones de cajas. ¿Dónde está el excedente? Ecuador aporta con casi 4 bananas de cada 10 exportables. Los precios jamás han caído a consumidor final. Nosotros no nos hemos enterado que los precios caigan a consumidor final. Hay distorsiones de mercados imperfectos en ciertos puntos de los eslabones de la cadena. Y esto se da por la ausencia de políticas públicas nacionales agropecuarias integrales, integradoras. No el mercado externo, es la política pública interna. No el mercado de consumo final, que es el indicador para fijar precios, que es el indicador si hay oferta, sobre oferta o si hay demanda insatisfecha. Son la ausencia de políticas públicas. Es una situación de un sistema anárquico, caótico y perverso en contra de los agricultores. Viene la cosecha de la papa, vino la cosecha, le pagan cualquier barbaridad al papicultor. Viene la cosecha del maíz, importan maíz, le pagan cualquier barbaridad al agricultor maicero. Lo mismo con el arroz, lo mismo con todos los productos agropecuarios, lo propio con lamentablemente, con el plátano, con el banano, con el lorito. ¿Hasta cuándo este sistema perverso? Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y la ciudadanía tiene que saber que hay una ausencia total del ofrecimiento de los políticos de turno, que sí, que ahora vamos los ojos al campo, como salió diciendo el anterior presidente. Discurso, pura retórica. Pura retórica. El anterior presidente se fue diciendo que nos queda debiendo. ¿Cómo está la fruta ecuatoriana? Dijo que iba a pagar la deuda y hasta ahora ni siquiera nos hemos reunido con el señor presidente de la República. ¿Cómo está la fruta ecuatoriana en mercados extranjeros, mercados europeos, mercados asiáticos en estos momentos? Es la más cotizada, los mercados son muy dinámicos, muy cambiantes. El importador decide pedir la fruta, el exportador decide a dónde llevar. Entonces, de pronto, se envía menos fruta, un poco menos en porcentaje a Europa, tal vez menos a Estados Unidos, pero crece Rusia, crece el Medio Oriente. Y es por la dinamia del Estamos en temporada baja ahora, ¿no? Sí, es porque justamente la fruta del Ecuador tiene más durabilidad en verde, pues. Y por eso la llevan a mercados más lejanos. Porque la fruta del Ecuador es más apetecible y por eso se va a mercados más lejanos. Entonces es parte de la dinámica de los mercados. Más no porque hemos perdido ciertos mercados. Eso no es cierto. Ahora, ¿qué viene, don Byron? ¿Alguna posición del gobierno ecuatoriano, del Ministerio de Agricultura? ¿Qué esperan ustedes? Pueden rever
que demuestren que están preocupados por el sector agropecuario, por el sector campesino, por el sector productor, por el sector generador de riqueza de este país, por el sector generador de empleo de este país, por el sector generador de divisas de este país, que demuestren que están preocupados por quienes son los creadores de las cadenas de valor, no por asumir los mayores riesgos de variables exógenas, sino por generar el producto. ¿Cuántas y familias al generar dependen? el producto, generamos las cadenas de valor. ¿Cuántas familias que dependen? revean este acuerdo ministerial y que lo fijen considerando lo que los agricultores hemos sugerido. Técnicamente un 6.80. Un centavo por libra. Eso es todo. Ahora, la fijación del precio de sustentación es una parte de todo el esquema que significa la producción, comercialización y exportación del banano. ¿De qué manera se respeta también ese precio? Eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que existe una anarquía, un sistema perverso de comercialización. ¿Cabe entonces lo que usted está haciendo en este momento, un llamado a un diálogo directo con el presidente de la República? Definitivamente deben de enterarse la ciudadanía y hasta cuándo explotan a los agricultores. Debe de implementarse políticas públicas nacionales, en este caso agropecuarias. Es una nación agropecuaria, es una nación que si no ha caído ante tanta corrupción de 200 políticos que han venido manejando la política ecuatoriana en los últimos 200 años, es justamente por el sacrificio, por el amor, por la entrega de los emprendedores, de esas heroínas y de esos héroes de los campos, de las aguas y de las urbes, que seguimos trabajando y apostando al desarrollo de nuestra nación. Queremos agradecer la presencia de don Byron Paredes Montero, presidente de la Asociación de Productores Bananeros del Ecuador. Este tema de nunca acabar, buscar el precio mínimo de sustentación para el 2020. Ojalá se llegue a un consenso y se llegue realmente a una resolución para beneficios tanto de productores como también de quienes hacen el sector. Un abrazo, don Byron. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo a ustedes, licenciado Luis, Orlando y Gustavo.